tengo ni puedo responder. No tengo ni qué decir, pero escucha. Y es que pensamos que cuando le pedimos algo a Dios va a decir, oh, querida hija mía, mañana te pongo en otro lugar. La oscuridad profunda, no tengo nada y eso se puede llamar depresión, se puede llamar ansiedad. Ese iceberg, la punta, pero hacia abajo del iceberg donde tú dices, no puedo más. Tocar ese fondo y no tener más opciones. Renuncio a esto, lo suelto y que pase lo que tenga que pasar. Pero cuando ella parte al cielo, yo digo, wow, o sea, la fe es otra cosa. La fe es esa certeza de lo que se espera. ¿Y a quién estamos esperando conocer y ver en algún momento? A Dios. Y la convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos? No vemos a Dios, pero tenemos la convicción de que está allí. Sí, yo espero vivir solo en este lado. Claro. Yo quiero ser feliz, quiero ser pleno, quiero tener abundancia. Nunca quiero estar acá. Y yo veo a este man allá arriba diciendo como, pero es que viniste a un mundo dual, o sea, tienes que conocer la oscuridad, el miedo, para reconocer la luz. Ver a los ojos de tu esposo y decir, ahí está Dios, pero también verlo en los ojos del que te está lastimando. Para mí, amarme, cuidarme, es espiritualidad porque es Dios en mí. Entender que somos espirituales, nuestra vida, nuestra relación con nosotros mismos empieza a mejorar y eso, por ende, lleva a mejorar nuestra relación con los demás. Así como Jesús cuando estuvo en la barca y estaba en medio de la tormenta, que igual también se puede sentir esa paz. Lo bueno es que a mí la vida me toca fácil porque como yo todo se lo pongo a él, es como, no tengo ni puta idea que voy a responder, marica, vos me decís que respondo porque no sé. O sea que en esa fe dije, no voy a preparar nada. O sea, voy a confiar en que va a salir lo que tenga que decir a las personas, sea una, 10, 20 personas, al que sea, que tenga que llegar. Exactamente, así es. Y me encanta eso porque de eso se trata el podcast. O sea, y ya esto está quedando grabado y esto también va. Okay. Como que no tengo ni puta idea qué va a decir, pero escucha. Pero es para ti. Me encanta. Así que bueno, súper bienvenidos nosotros aquí ya felices con este episodio de Agracia 2. Súper bienvenidos y yo también súper feliz y muy orgullosa de tener hoy a Pau aquí en este episodio. Así que súper bienvenida, mi Pau, a Agraciados. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que van a estar viendo este episodio que va a salir desde de nuestro corazón. Así es. No sabemos qué vamos a decir, no tenemos ni idea. No está preparado. Pero Dios ya lo tiene preparado porque el tema de hoy en el podcast es la espiritualidad. Así que vamos a hablar quién es Pau, quién es Alexa, cómo viven su espiritualidad. Y pues si ustedes se identifican, súper chévere. Y si no se identifican, pues también súper chévere que nos puedan comentar, que nos puedan decir cómo viven ustedes también la espiritualidad. Así que bueno, vamos a empezar preguntándole quién es Pau para que las personas conozcan a esta maravillosa mujer. Creo que es una pregunta con la que uno que escucha podcast siempre como que tiene una referencia. Y no me gusta identificarme con algo en especial, como soy mi profesión, soy a lo que me dedico, porque creo que somos mucho más que el cuerpo, lo que somos o los pensamientos que tenemos. Entonces, soy como todos, creo yo, y como tú, soy un alma que vino a experimentar esta experiencia humana, recordándose, reconociéndose, pero lo más lindo es volviendo a encontrar a Dios en ella. Y en esto, esta alma que es, se puede decir quién es Paola, y esta alma vino a servir a este plano, a este mundo, y eso es lo que creo yo que es lo que es Paola. Ay, sí, hermoso, me encanta eso. Yo conozco a Pau porque por casualidades de la vida nos conocimos en un evento de una amiga en común y fue muy bonito conocerla. Ese día nos tocó juntas en la misma mesa, empezamos a hablar y por casualidad ya de un momento a otro dije, Pau, quiero que hablemos y empezamos como ese coach espiritual que fue muy bonito y me llevó a tomar muchísimas decisiones importantes en mi vida y bueno, les recomiendo a todas las personas que de pronto están pasando por una situación incómoda, que no saben qué hacer, que busquen esa ayuda, que busquen con quién hablar, a quién contarle. En ese caso fue Pau y fue un apoyo fundamental para mí. Muchas gracias, mi Pau. Y bueno, yo quisiera que les contaras, Pau, cómo llega a este tema de la espiritualidad y a sentirte mucho más plena y conectada con Dios. Yo creo que la historia es larga, voy a tratar de resumirla. Yo siempre fui yo digo,
una hippie enclosetada, o sea, desde muy chiquita me encantaba todo este tema, todos estos temas de espiritualidad, de Dios. Fui rebelde, estudié en un colegio de monjas, entonces era la que decía, no entiendo, tengo que ir a misa, pero ¿por qué? Y es que Dios está ahí, y bueno, me considero que fui rebelde, porque nunca desde pequeña tragaba entero, como que siempre decía, pero ¿por qué? Pero si no lo siento acá, no lo entiendo. Tuve la fortuna, creo que no fortuna, sino la bendición, y todo estaba planeado, de tener una mamá como ya muy metida en estos temas espirituales y en este un poquito de nivel de conciencia, un poco como un poquito superior a lo que el común estaba. Entonces me ayudaba a indagar, me ayudaba a conocer. Desde muy chiquita ella me llevaba cuando yo tenía como 13 años, se llamaba La Casa del Sol, un lugar para meditar. Entonces ella me mete como en todo este mundo desde los 13 años. Ella me leía los libros, desde muy pequeña los libros de desarrollo personal, de espiritualidad. Entonces, nací como en ese mundo. Para mí era normal indagar, cuestionar, preguntar, y ella me daba el permiso de hacerlo. Em, Tuve una vida normal, digo normal, novios, rumba, amigos, normal. A los 23 años comienzo a sentir, se me mueve un poco mi piso, desde situaciones personales, como todos hemos vivido. Comienzo a tener como mi papá se comienza a alejar de mí por X situaciones y eso me mueve a mí mucho el piso. Y siento que necesito buscar a Dios. Y no sé por qué esas son esas cosas que uno a veces no se entiende. Quería encontrar el yoga, pero sin saber qué era el yoga, decía, no quiero el yoga de la sana, quiero el yoga espiritual. Y yo no sabía, yo ponía en Google lugares de yoga espiritual y pues obviamente Google no entendía qué era lo que yo estaba buscando. Hasta que por allá en la 39 con Quinta encontré un lugar de los Hare Krishna, que creo que los Hare Krishna son como, se conocen más así que es Kriya Yoga, y encontré a esta mujer que es la que me inicia en este mundo, se llama Razarani, y ella comienza a presentarme un mundo, digo yo, un poco más espiritual, porque para el Kriya Yoga es el yoga espiritual, perdón, el yoga de devoción. Entonces es devoción a la deidad, devoción a Dios, y cada postura que tú haces es con un fin devocional. Cada mantra que tú tienes en tu yapamala, que son esos cuentos, perdón, que se ponen los yogis, son para contar rezos o mantras, tiene una intención desde la divinidad. Entonces yo creo que ella despierta en mí, o ese sendero despierta en mí ese amor y esa devoción por Dios. Comienzo yo a entrar en este mundo, pero ahí comienza esa rebelde en donde todos tienen un dogma, tienen una doctrina, y cuando ya comienzo a profundizar fue como, ah, no, me vuelvo a sentir encajonada, encasillada, como que Dios que siento que es mucho más. Y bueno, ahí comienzo, mi papá dice que solamente me hace falta ser testigo de Jehová porque he pasado por todas y he sido una buscadora de Dios. Hasta que yo trabajaba en el sector financiero, tuve la bendición de crecer muy rápido porque trabajaba desde los 18 años en un banco, a los 23 años ya era corredora de bolsa, a mis 27, 28 años cambié, pero ya tenía, digamos, un rol un poquito profesional, un poco más alto, de más responsabilidades, estudié en una buena universidad, tuve una maestría, digamos que era como una vida paralela en donde hacía lo que el sistema me exigía, tengo que graduarme, tengo que tener una universidad, tengo que tener una maestría, pero acá era como, seguía paralelo caminando en ese mundo y yo decía enclosetada porque nadie sabía. Pero entonces, exacto, todo lo que me cuentas acerca del yoga y de tu vida espiritual iba en paralelo con Yo, esa pero vida escondida, empresarial. pero escondida. Digamos que Ok. yo llegaba al trabajo y nadie sabía lo que yo hacía después del trabajo. Llegaba Sí, llegaba entaconada, entaconada, maquillada. maquillada, vestida tal cual, vestida como ejecutiva y nadie sabía. En la oficina siempre me decían como, vos sos como hippie chic. Y yo decía, sí, ahí tengo mi hippie por ahí escondida. Pero me costaba mucho hablar de eso porque sentía que iba a ser como cuestionado, juzgada. Ajá. Entonces me reservaba mucho. Eh, y empecé a sentir, ya seguí creciendo, seguí buscando, como digo, en todo lugar iba buscando a Dios, hasta que aproximadamente a mis 30 años comienzo a sentir que no era feliz,
y comienzo a sentir que el mundo ya tenía un cargo un poco bastante grande de responsabilidades a mis 30 años. Ya tenía personas a cargo y tenía muchas responsabilidades y eso lleva, por como yo lo digo, el sistema comienza a presionarte, entonces tienes que trabajar hasta las 12 de la noche, tienes que levantarte a las 5, tienes que no almorzar, tienes que vivir corriendo y además tienes que tener el carro y tienes que tener la ropa y tienes que tener y tienes que ser y tienes que tener y aparentar. Apariencias. Y yo comienzo a verme un poquito que, como yo lo llamo, el sistema comienza a apretarme y era o seguir siendo esa Paola que fluía con la vida, relajada, que meditaba, que oraba, que buscaba a Dios, pero ya esa vida estaba chocando con la vida ejecutiva financiera, porque era vivir en estrés, no tener tiempo, vivir enferma, vivir mal geniada. Y empecé yo a decir, ¿qué está pasando? Empecé a pelear mucho con mi pareja, irascible. Y llegó un momento, me acuerdo mucho, estaba en un retiro de Maús, yo ya estaba sirviendo en uno de los retiros, de Maús es un retiro de la Iglesia Católica. Yo ya estaba sirviendo ahí y estaba junto con otras personas y hay un momento donde uno ora y me acuerdo que yo me puse a llorar y yo dije, Señor, quiero tener tiempo para ti y quiero tener tiempo para servirte porque siento que no lo estoy teniendo. Y eso para mí, al escucharme decir esa oración, fue como, uy, ¿qué es lo que realmente quiero? Y ya empecé a ver mi día a día desde un lugar muy diferente, hasta que en el 2019 creo que Dios escucha mi oración, pero como a muchos le puede estar pasando. Y es que pensamos que cuando le pedimos algo a Dios va a decir, oh, querida hija mía, mañana te pongo en otro lugar, pero no, no es así. Aquí audible así en un sueño. Y divino y con flores, pero no. Empezó a presionarme mucho por mi jefe y empezó a hacerme sentir mucho más incómoda en la oficina. Ya se había vuelto un tema más personal, literalmente me tenía acá, se volvió imposible mi día a día en el trabajo, me llamaban mis compañeros de Bogotá, era como, no vas a renunciar, tú tienes que aguantar, Paola, y yo decía, pues madre, hasta que ya explota un tema ahí en la oficina y en diciembre hablo con mi jefe y le digo, no puedo más, esto no me está haciendo feliz, y le digo, quiero irme, esto no es para mí, quiero otras cosas, siento que ya no lo estoy disfrutando. Ella me dice, ok, vamos a llegar a un acuerdo, esas son esas bendiciones de Dios, ella permite que yo no renuncie, sino que me saquen para el tema de liquidación, de no irme así sin nada. Salgo. Y pues ese era Dios, eh, que estaba alineando todo. Y cuando llego, siempre lo cuento de esta forma, y es que yo llego al carro con todas las cosas de la oficina, como, ay, ya renuncié, voy a hacer lo que quiero, y me monto al carro y digo, marica, ¿qué es lo que quiero? No tengo ni idea qué es lo que quiero. Y le dije que quería servir y quería, pero ¿qué voy a comer? O sea, necesito pagar agua, luz, necesito pagar mis, o sea, necesito hacer algo, y yo digo, no sé si tomé la mejor decisión, pero igual ya, o sea, ya se fue. Ni modo de volverte. No, jefe, perdón, te puedo volver a contratar otros 6 meses. Y tenía mis ahorros y el tema de liquidación y dije, me voy a ir 6 meses para la India, a un ashram. Siempre había sido mi sueño conocer India, mi sueño irme a un ashram. ¿Qué es un ashram? Un ashram es como un templo donde las personas van a orar y a conectarse con ello desde la meditación, desde los cantos, entonces es como una comunidad. En la India se crean como barrios, entonces son lugares muy grandes en donde se hospedan las personas y es como un lugar sagrado para ellos y tienen templos en donde todas las mañanas hacen como unas prácticas espirituales donde hacen como oraciones, meditaciones, pero el ashram es como un lugar donde la gente vive. Y es que la India es demasiado grande. Es muy grande. Y para ellos el tema devocional está implícito en películas, en música. O sea, tú vas a la India y es sí o sí vives lo que para ellos significa la devoción hacia la divinidad, sea la divinidad que sea. Y ya, y ahí llega la pandemia, entonces no puedo ir a la India, no puedo buscar trabajo porque nadie está contratando, nadie está haciendo eso. Y como yo la llamo, y como todo el mundo posiblemente ha escuchado, si no lo explico, en el tema, en este camino de reencontrarnos, de sanar, de espiritualidad, pero lo pongo en comillas, ahorita hablamos un poco de qué es espiritualidad, porque se llama la noche oscura del alma. Y la noche oscura del alma es, no tengo ni idea quién se lo inventó o quién lo dijo,
pero describe como ese pico, ese fondo, ese iceberg, la punta, pero hacia abajo del iceberg donde tú dices, no puedo más. O sea, ¿qué es esto? No puedo tocar más fondo porque ya estoy en la oscuridad profunda, no tengo nada y eso se puede llamar depresión, se puede llamar ansiedad o toda, se puede llamar deseo de suicidarme, se puede llamar entré a la drogadicción, me volví alcohólico y es cuando tocamos ese fondo y sencillamente vemos que no hay salida alguna. Pero cuando tú tocas fondo, lo único que tienes es para arriba. Entonces esa noche oscura del alma a todos lo que hace es despertarnos. ¿Y por qué se le llama así? Porque es tu alma la que ya comienza a llamarte. Ya no es quiero comprar el carro para ser feliz, porque posiblemente ya lo tienes y dices, pero no soy feliz. Y posiblemente ya tengo la casa que quiero, pero pensé que cuando tuviera la casa iba a ser feliz, pero no soy feliz. Entonces ya tu alma comienza a buscar que, no sé, estos espacios. Entonces es, ay, mira que tengo una amiga que es súper buena y no, ¿qué hace Paola? No, no tengo ni idea, pero uno habla ya y se siente Bueno, quiero chévere. contar un poco así como de esa historia que lo que les hablaba al inicio de cómo conocí a Paola. Y yo creo, siento que yo estaba a punto o estaba ya llegando a esa, ¿cómo se llama? Noche oscura del Noche alma. oscura del alma, porque mi hija prácticamente acababa de fallecer. Yo me sentía súper vacía, súper triste, no quería hacer más tortas, que yo era como que, Sí. Paula, pero no quiero hacer más tortas, pero ¿y qué me pongo a hacer? O sea, no encuentro salida. Y ella me decía, hay solución, siempre hay solución, o sea, estás pasando por ese momento en el que tu alma te está diciendo, no más, estás para otras cosas, ya quieres ir un paso más allá, quieres llegar a otro nivel. Y yo no lo entendía y yo decía, para mí era difícil renunciar a eso que ya había construido y llegar de verdad a ese punto, tocar ese fondo y no tener más opción, o sea, como que Es eso, renuncio a esto, es lo eso, es eso. suelto y que pase lo que tenga Tal que cual, pasar. es eso. Y hoy que estoy en este momento, que me siento feliz, que me siento plena, que estoy haciendo las cosas que me gustan, que no es, todo no es perfecto, que siempre van a haber dificultades, pero que sí se puede llegar a sentir esa Ujú. plenitud, yo digo, uff, valió la pena totalmente. Entonces es ese momento del Es que ese tú momento, estás hablando. es ese momento. Y es cuando literalmente yo creo que mi proceso fue muy corto y muy profundo, porque como yo le digo a todo el mundo, cuando uno alza la mano como al tren, ¿el tren de quién? El tren de Dios, se le puede llamar Dios, energía, espiritualidad, universo. Para mí no me engancho en el nombre porque trasciende Dios mucho más allá. Pero yo digo que cuando uno alza la mano y dice, Señor, aquí estoy, sea lo que sea que se llame, pues uno ya se monta en el tren y es muy difícil bajarse. Y ahí es cuando la vida comienza, cuando hay tantos memes que dice como, no quiero ser tu mejor guerrero, Señor, suéltame, porque es como, tú, pero el mío fue muy, creo que fue condensado, Ajá. porque en ese momento yo no sabía lo que iba a hacer y a hoy lo reconozco y como tú dices, a hoy miro para atrás y digo, tiene todo el sentido. Y es que literalmente Dios, el universo, sea lo que sea, me mata. ¿Y en qué me mata? En todas las diferentes versiones que yo había creado de mí. La ejecutiva, la que se ganaba X dinero, que tenía una situación económica abundante, entonces claro, me deja un año sin trabajo, sin plata, sin nada, y es como, ¿y qué voy a vivir? Después tengo que entregar la casa en donde estoy y la pregunta es, no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada, ¿y dónde voy a vivir? Y entonces como me iba de viaje, ya era un hecho y llegó pandemia y no tenía casa, pues metí todas mis cosas, mi cama, mi ropa en la bodega de una amiga. Entonces literalmente andaba, fueron 6 meses con un jean y dos camisas, sin casa, sin trabajo, con un jean y dos camisas. O sea, de verdad era como, sí, sí, me quitó todo sin quitarme nada. O sea, era como vive en austeridad, vive sin piso, pero sin el piso que tú pensabas que era el piso. Claro. Ahora conóceme y crea ese piso desde mí. Sí. Y ahí es donde me hago este tatuaje que se llama Fe. Porque un día estaba sin nada de dinero, tenía que pagar, recuerdo mucho, una obligación mía, que para mí era importante esa obligación. Y yo me acuesto muy mal llorando y yo decía, no tengo plata, ¿qué voy a hacer? Y pongo una meditación. Y en la meditación la persona que la guía decía, piensa en un pájaro que se levanta todos los días y no está pensando si va a comer o no va a comer. Él sabe que va a comer, él sabe que va a encontrar agua. Y así como fue creado ese pájaro,
fuiste creado tú también. Entonces, suelta. Y yo decía, se escucha tan bonito, pero mañana tengo que pagar eso. O sea, igual hoy no tengo la plata, qué chévere el pájaro, no tiene obligaciones. Yo sí tengo obligaciones. Pues fue muy lindo porque al día siguiente, no voy a mentir, no pasó nada. Pero al día siguiente me llama, o sea, 2 días después me llama una prima y me dice, nena, baja. Y mi familia sabía que yo no tenía trabajo y sin saberlo, todos se reunieron y dijeron, ¿quién quiere recolectar algo para Paola que en estos momentos pues está sin trabajo? Y ella me pasó un sobre con una cantidad de dinero grande. Y yo digo, wow. Para mí ahí fue entenderlo todo. Y adicional que como trabajaba desde chiquita, ganaba muy buen dinero, pues era, no necesito ayuda de nadie, antes yo soy la que ayudo, antes yo soy la que doy, pues era sentarme y decir, y esto sí es una enseñanza que les quiero decir de verdad de corazón, y vuelvo al tema de las oraciones, y es, Señor, ayúdame, Señor, pero queremos que Dios venga y diga, toma 10 millones de pesos para... Que te caigan así del cielo. Literal. Pero posiblemente te lo va a dar tu mamá y te dice, mi vida linda, toma esta plata. Y uno en su orgullo, no, Pero porque no, Dios me viene a salvar. pero no, ¿cómo se te ocurre, mamá? Tú estás mal. No, es, o viene un amigo, viene un primo, viene el novio, viene el marido, viene el hijo, el que sea. Yo lo entendí, era como Dios diciéndome, yo le susurré al oído a esa persona para que te entregara eso, Claro, que naciera en su que corazón. naciera en su Incluso corazón. hay una historia que cuenta, o sea, que ya lo han vuelto meme también, pero es real, Ujú. que el hombre está en la barca, perdido en la mitad del mar, y llega un barco, una barca, llega un helicóptero, o sea, llegan a salvarlo y dicen, no, es No, que Dios me va a salvar. Y cuando llega al cielo, Dios, ¿por qué no me salvaste? Pero como que te no te mandé, salvé, sí, te sí, mandé tal 3 cual. personas a que lo hicieran y no lo quisiste Ujú, aceptar. ujú. Es lo mismo. Es igualito, es idéntico. Y tuve la oportunidad de verlo y de ahí decía, ok, todo va a estar bien. Tal vez en mi humanidad y en el control y en el querer tener la razón y el querer tener como mañana todo organizado, no lo voy a entender, pero si yo suelto, algo va a pasar. Y si esa obligación no la puedo cumplir, algún aprendizaje voy a tener en este momento también y lo voy a entender mañana. Y empecé a aprender a soltar, claramente soltar absolutamente todo, soltar hasta lo que en algún momento me hizo Paola, tengo mi carro, tengo esto, es como, tengo que entregar el Soy carro porque, autosuficiente. y tengo que entregar el carro porque está en una deuda, y realmente ese carro de X millones no es mío, es del banco. Entonces voy a comprar un carro que tenga yo, Claro. que no me genere una deuda, y empecé a cambiar mi estilo de vida. De ahí me certifico como profesora de yoga y dije, bueno, ok, no me voy para la India, pero pues voy a traer la India a mi casa. Entonces empiezo a estudiar yoga, paralelo a eso al tema de coaching, de entender al humano, entender su mente, y empiezo como a estudiar, aprovechar esa pandemia 24 horas en la casa y con un computador e internet. Y empiezo a estudiar mucho también Vedanta. Vedanta es como una filosofía hindú muy espiritual, que es realmente como el sánscrito, que es, voy a decir algo no para complicarme mucho, y es como la Biblia, como esos antiguos maestros que llegaron a la India y todos sus escritos son el Vedanta. Entonces empiezo a estudiar Vedanta junto a yoga, junto a coaching y todo este tema. De ahí me lanzo como profesora de yoga y comienza a llegar mi amiga, mi mejor amiga, mi prima, pero después llega mi amiga de la amiga, mi amiga de la amiga de la amiga, Claro, el voz a y voz. el voz a voz comienza a crecer. Pero me empezó a pasar algo particular, y es que yo me sentaba contigo y llegabas tú, licra tal, con tu mat, y te sentabas, hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, Alexandra, y no, pues pa, esto es un ejemplo, imagínate que mi hija y tal, no, sí, pasaba una hora y nunca nos parábamos de ahí, yo decía, madre, no hicimos No yoga, hicimos yoga. y ahora qué le voy a cobrar a Alexandra si solo hablamos. Y yo le decía a mi esposo, y mi esposo le decía, yo me siento que estafo a la gente, porque la gente viene como yoga y hablamos una hora y decía, todo es perfecto, Paola. Y yo decía, no. Y llegabas tú 8 días después, Paola, nos podemos ver, sí, claro, yo te recibía con el mat, la licra, tal, y tú llegabas en falda y en tacones. Y yo, no, Paola, es que me encantó lo que hablamos y necesito que sigamos Genial. hablando. Me costó mucho el soltar. Cuando llegó un momento en donde yo medito siempre y esos son mis momentos de conversación con Dios, le decía como, voy a soltar porque entiendo que eres tú el que tienes el control de esta barca. Y si
pues me pusiste en este mundo para escuchar a las personas y para transmitirles algo, pues ok. Y desde ahí te digo que llevo 4 años haciendo esto, este ha sido como mi camino. Llevo 4, ya 5 años, en donde creo que hace 3 años no doy una clase de yoga. Hace como 15 días, 20 días me contrataron de una empresa, pero era como un tiempo de yoga, pero adicional yo le tengo que meter algo de bienestar, de algo más. Eh, Amo el yoga, lo practico en las mañanas. Hay personas que me dicen, Pau, digamos, tú vienes, Pau, podemos hacer una clase de yoga, sí, pero ya no soy como, hola, Paola Sardi, la profe de yoga. Para mí es un complemento, una herramienta más que encontré en mi camino. Y De tu ese, de propósito. mi propósito, una herramienta más total. Y de ahí esa es como un poquito mi historia de por qué llego acá, de cómo era una financiera, renuncio absolutamente a todo y ya me dedico a esto claramente sin dejar nunca de trabajar en mí, porque tú ahorita lo decías y es, estás plena, estás feliz, pero soy una humana en proceso. Total. O sea, siempre voy a tener dificultades, siempre voy a tener momentos en donde me siento más abajito y otros donde me siento más alto, pero con todas esas herramientas y por lo menos las herramientas que yo trato de compartir con las personas que acompaño, es que sean ese soporte, que ya no sea el carro, la plata, el trabajo, el yo soy, yo tengo, sino esas herramientas que son las que te van a soportar en esos momentos difíciles. Y que obviamente todo eso es añadidura a lo que Dios quiere para ti, todas esas bendiciones, la abundancia que Él de verdad quiere para ti. Y mira que antes de que sigamos con nuestra charla, quería agregar algo acerca de la fe, porque yo también, digamos que tu mamá te inculcó mucho el tema de la meditación, bueno, como que ser más abierto. En mi caso, mi mamá siempre fue cristiana, entonces mi mamá era muy religiosa. Y incluso yo lo conté hace poco en un video que hice y subí a TikTok y yo decía que a mí eso me agotó mentalmente, entonces yo me alejé mucho del tema espiritual. Obviamente sí seguía orándole a Dios, entregándole todo a Él, pero ya no amarrada a ninguna religión, a ninguna iglesia, ¿verdad? Pero para mí era mucho como que te decían, es que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es que tú te imaginas el carro rojo que quieres y ya ahí te va a llegar. O sea, algo así. Entonces, cuando llega mi hija, cuando llega Julieta y nos dicen tiene parálisis cerebral, entonces mi mamá era no, ella no tiene eso en el nombre de Jesús. Entonces yo decía, mami, no, no, ella no lo tiene porque es que yo tengo fe y que ella no lo Y tiene. vamos a decretar que no. Claro, entonces yo le decía, mami, ya nos están diciendo que tiene parálisis cerebral, hay que aceptarlo, ¿verdad? Y hay que aceptarlo para poder digerirlo y poder trabajar en eso y que ella tenga una mejor calidad de vida, pero no podemos negar que ella lo tiene. Entonces, cuando Julieta fallece, que obviamente teníamos la fe de que ella iba a estar bien y que cada día iba a estar mejor, pero cuando ella parte al cielo, yo digo, wow, o sea, la fe es otra cosa. O sea, la fe no es que yo me lo imagino y ya se va a realizar, no. Entonces, cuando yo empiezo a analizar, y para mí es una analogía, es algo que yo saqué de mí y lo que yo siento y pienso, y es que la fe es esa certeza de lo que no se ve, o sea, de lo que se espera. ¿Y a quién estamos esperando conocer y ver en algún momento? A Dios. Y la convicción de lo que no se ve. ¿A quién no vemos? No vemos a Dios, pero tenemos la convicción de que está allí. Entonces, para mí es eso. O sea, la certeza en Dios y de que yo estoy convencida de que Él está conmigo y que todo lo que pase es lo mejor para mí. Es para tu mayor bien. Exacto. Entonces, para mí eso es la fe. Y lo confundimos en que la fe es que yo me imagino algo y ya tiene que estar ahí. Entonces tienes fe como un granito de mostaza. Entonces confundimos muchas veces lo que dice la Biblia y no realmente lo que Dios tiene preparado para Mm, nosotros. y eso nos lastima y nos aleja de Dios. Así es, nos aleja de Dios. Y es como el temor a Dios. Entonces creemos que tenerle temor a Ajá, Dios es es tenerle tenerle miedo. miedo. Y es El respeto. respetar lo que Él ha mandado que hagamos, que nos portemos de la manera correcta, que hagamos todo correcto, que nos amemos los unos a los otros. Eso es tenerle temor a Dios. Adicional que hay algo que yo repito mucho, que cuando empecé a ver la vida de esta forma me ayudó demasiado y es, esta vida es dual, siempre lo digo y creo que las personas que me conocen saben que es con lo que empiezo siempre. Y esta vida es dual porque tú conoces el miedo y conoces el amor, conoces la alegría y conoces la felicidad, conoces la tristeza, perdón, y la felicidad, conoces como esos puntos
de un lado al otro es porque es dual, este mundo es dual, pero me han dicho y yo espero vivir solo en este lado. Entonces yo Claro. quiero ser feliz, quiero ser pleno, quiero tener abundancia, quiero tener prosperidad, nunca quiero estar acá. Ujú. Entonces oro porque Señor, dame felicidad, dame abundancia. Y yo veo a este man allá arriba diciendo como, pero es que viniste a un mundo dual, o sea, tienes que conocer la oscuridad, el miedo para reconocer la luz. Ajá. Tenés que conocer el miedo para reconocer el amor, tenés que reconocer la tristeza para reconocer la alegría. Entonces, cuando entiendo qué es la fe, entiendo que todo se va a dar para mi mayor bien y que era lo que tú decías ahora, y si estoy atravesando la tristeza, sé que es para algo bueno. Ujú. Total. Y eso para mí es la fe. Así Es es. creer que todo va a estar bien, pero no es el cliché espiritual de sí, todo va a estar bien, todo es perfecto. No, es, en este momento no es perfecto. En Ujú. este momento no se siente bien, pero sé que es para un mayor bien. Ajá. Y que la vida no se trata de siempre estar bien y siempre estar feliz, lo que tú decías. O sea, pues es que necesitas sentir tristeza para saber qué es la alegría, Sí, tal cual, tal ¿verdad? cual. Llegar a ese fondo para saber que puedes salir, que cuando salgas ahí te sientes pleno. Es que yo le preguntaba en estos días a una persona que hago acompañamiento, le decía, ¿tú conoces el perdón? Decía, sí. Yo decía, ¿por qué conoces el perdón? ¿Por qué perdonar? O sea, que te han lastimado. Ujú. Sí, me han lastimado. ¿Cómo se sintió cuando te lastimaron? Horrible, pero conociste el perdón. Ujú. Total. Entonces ahí uno entiende de esa dualidad de necesito conocer la oscuridad para conocer la luz. Total. Y de ahí todo cobra un sentido mayor y no desde la víctima. Total. Y ahorita que hablabas también que hay una dualidad y que a veces queremos estar solo en esta, pero también hay personas que llegan tanto a la religiosidad que solo quieren estar aquí. Pero sí, o sea, listo, muy lindo, sí, Dios, el espíritu, lo que quieras, pero estás en un mundo en el que igual también tienes que experimentar lo que se vive aquí. Es que ahí, y cuando hablábamos de lo que íbamos a hablar hoy, pensaba en ese tema de la religión, y creo que me va a saltar algo, pero obviamente son temas en donde yo camino como con, Sí, sí, sí. como, ¿cómo se dice? Cáscara de huevito, como muy Con sutil, sí, pincitas. el pincitas, porque pues acá todo el mundo es libre de creer y de Total. pensar lo que quiera. Pero voy a poner el ejemplo extremo de esa persona que tú dices de la religión lo lleva, y toda Ajá. culpa, y oramos, Señor mío, ayúdame, que esto Soy un es todo. pecador. Y es que entendemos que la culpa nos ata y es la forma de seguir en la religión. Entonces, cuando tú entiendes que la religión, no Dios, Ajá. religión, le interesa que tú sientas esa culpa, porque es que yo soy el que te voy a librar de tu culpa. Pero ¿quién es yo? El pastor, el cura, el maestro, lo como sea. O la iglesia, o los domingos, no sé, hay tantas cosas. Él es el que me va a curar, él es el que me va a perdonar. Pues hace que yo esté ahí pegadita, como, Ajá. como ahí. Total. Pero cuando yo conozco a Dios en mí, no significa que no puedo disfrutar una iglesia, que no puedo disfrutar un espacio de oración, que no puedo disfrutar una Biblia, nada de eso, porque cuando tú conoces al verdadero Dios en ti, te das cuenta que Él está en todo, que Él está en tus ojos, que Él está en esos árboles, que Él está en este aire que me está tocando, que Él está en esa devocional que están haciendo en un espacio cristiano, que Él está en esa iglesia católica que están dando la comunión y lo veo mucho más allá, como que me elevo Ujú. y ya lo veo en todo. Y cuando yo encontré a Dios así, fue como, es mucho más de lo que siempre me dijeron, porque de verdad es tú, pero es de verdad, no es en el cliché, es ver a los ojos de tu esposo y decir, ahí está Dios, pero también verlo en los ojos del que te está lastimando, ¿sabes? Y decir, o el que te trató mal, o el que te traicionó, y decir, ahí también está Dios. Y entonces voy a tratarlo también como trataría a Dios. Y ya para mí es como ver a un Dios mucho más grande que ese que me contaron cuando yo estudiaba en el colegio monja. Total. Que es lo que me pasó a mí también con la parte religiosa y espiritual que aprendí con mi mamá. Y hace poco también tuve una experiencia muy bonita porque me invitaron a un espacio cristiano y era de empresarias del reino de Dios, empresarias de Dios. Entonces, claro, llego y escucho a esta mujer que habla de ese Dios
que quiere, que ella es cristiana y que conoce a ese Dios y que ella va a la iglesia, pero que conoce a ese Dios que quiere que sea una empresaria exitosa también y que Dios va a estar ahí y que Dios la está usando como empresaria y que no necesariamente servir a Dios es servirle en la iglesia, sino que también puedes servir por medio de tu empresa, de lo que tú estás haciendo y que por medio de lo que tú hagas puedas cumplir un propósito. Entonces ahí vuelvo y conecto y yo venía con este tema espiritual y llego a esto porque siento que uno puede unir esos dos mundos, que puedes estar siendo católica, cristiana, la religión que tú quieras ser, pero que al mismo tiempo esa espiritualidad que es totalmente diferente a ser religioso, unirlos y decir, me uno en oración, a entregarle todas mis mañanas a Dios, a conectarme con Él, pero de verdad de corazón y saber que Él está allí y que todo lo que yo haga lo voy a hacer por Él. Y como decías tú, veo a los demás, veo a Dios en los demás y por eso es que quiero tratar mejor a los Mm, demás y les quiero dar amor a los demás, por más que la persona no se esté comportando de cierta manera como en muchas ocasiones es como yo quiero quisiera que se que se comporte. comporte. Y no es así, es que esa persona tiene su esencia, tiene su vida, tiene su mundo, quizás si socialmente no se está comportando adecuado, es porque algo está pasando ahí. Entonces, cuando yo empiezo a encontrar a Dios en todas las personas, siento esa compasión por los demás, Mm, ¿verdad? así funciona, tal cual. ¿Cómo vives tú la espiritualidad todos los días? Me decías, me levanto, Ahí medito, era un ¿cómo poco lo vives? que ibas a decir de unirla, y claramente se puede decir desde unirla, pero yo la veo más como entender que no hay separación para unirla. Claro, total. Entonces, cuando entiendo que, y es uno de los preceptos, digamos, pues en mi vida es mucho más profundo de no hay separación, pero cuando yo entiendo que es que esto es Dios, esto es mi alma, esto es todo unido con el todo, el simple hecho que tú llegues a mi casa, a este espacio y yo te salude con una sonrisa, Ujú, eso es espiritualidad. claro. El simple hecho de yo salir a la portería y decirle al portero, hola puerto, buenos días, que tengas bonito día, eso es espiritualidad. Eso es vivir la espiritualidad. Porque claramente vuelvo y digo, hay prácticas que nos refuerzan, así es como, voy a decir un ejemplo, yo quiero tener abdominales, quiero tener cuadritos. Claramente tengo que ser más rigurosa en mi forma de alimentarme, en mi forma de hacer ejercicio y sí, como mis prácticas diarias. Pero posiblemente mi intención no es tener cuadritos, es tener un estilo de vida saludable. Ujú, Y entonces eso hace que yo no tenga que practicar como la que tiene los cuadritos así marcados, sino que solamente tengo media hora, 45 minutos en el día y pues trabajo en el centro, entonces tengo que comer pues el menú del día y pues no tengo que decir, ay, perdón, carbohidratos, 20 ¿Me lo gramos, pesas, por sí, favor? ajá, ajá. Tal vez no puedo llegar allá, pero quiero una vida saludable y eso hace que no tenga el estilo de vida de la super fit, pero me estoy cuidando. ¿A qué voy? A que tú puedes llevar tu práctica de ser espiritual, siempre pongo comillas, de ser espiritual en tu sentir a Dios en ti y que tú le des de eso a todo el mundo. Eso para mí es espiritualidad. Me Porque hay encanta. personas que pueden decir y que nos pueden estar viendo y decir, yo no creo en Dios, eh, yo no practico nada, no tengo tiempo, pero es una persona bondadosa, es una persona amorosa, es una persona compasiva. Y yo digo, ahí está. Ujú, Ah, pero quiero sacar abdominales. Ah, es diferente. Entonces, ujú, Paola, como haz de cuenta que yo soy el coach entrenador personalizado, pues no puedo estar gordita, flaquita, gordita, fofa, sino que tengo que tener una práctica para poder acompañar a esas personas. ujú, Entonces, mi práctica, sí diaria, trato siempre de levantarme muy temprano, medito, hago algunos ejercicios, se llama pues de respiración, de pranayama, leo, escribo y de ahí ya salgo. Como sé que también tengo un cuerpo que también es creado por Dios, pues me voy y hago ejercicio, corro y de ahí ya comienza mi día a día. Obviamente mi día a día es muy espiritual porque como comparto el tú a tú con muchas personas en el día, pues hablo de esto todos los días. Todos los días estoy dando herramientas, todos los días estoy practicando,
pero mi práctica diaria, yo creo que la que trato que no me falte es conexión conmigo y de verdad para mí espiritualidad es escuchar una muy buena canción y sentir lo que me da felicidad. O sea, es cantar o algo que sienta que me está dando energía. Para mí eso es Dios, es espiritualidad. Para mí amarme, cuidarme, es espiritualidad porque es Dios en mí. Pero eh, como que fortalezco mi relación con Él a través de prácticas muy específicas como la oración y la meditación. Pau, me encanta. ¿Cómo manejas entonces o cómo podemos manejar esos momentos de duda? Cuando dices dudas, ¿a qué te refieres? Esos momentos de duda en que, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que espiritualmente sí estoy bien? Si me siento hoy frustrada, enojada, sé que somos humanos, pero ¿cómo manejas tú que vas un pasito más allá en el tema de la espiritualidad? ¿Cómo lo manejas tú o cómo aconsejas tú que se maneje? Me gustaría y por eso quiero aclarar y por eso siempre pongo las comillas y creo que lo dijimos al inicio. A mí la palabra espiritualidad entro como a chocar un poco con ella porque creo que todos somos espirituales, porque todos tenemos un espíritu y Total. porque todos somos mucho más que este cuerpo, solo que algunos estamos en el automático y nos olvidamos que somos eso. Entonces yo siempre digo que este camino no es volverme más espiritual porque es como decir volverme más algo que ya soy. Yo digo que es más recordar que lo soy, ¿verdad? Recordar que soy espiritual, recordar que mi esencia es espiritual. Entonces cuando yo ya recuerdo, no tengo duda. Y tengo muchas situaciones porque así como digo yo siempre a todas las personas, mi maestro más grande es el Maestro Jesús y para mí él es un referente gigante. Reitero, valga la aclaración, no es de la religión. Ujú. Em, y yo siempre me lo imagino a él y esto me toca un poquito ahí el corazón siempre que lo digo. Me lo imagino a él en la cruz cuando dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y digo, uff, ese man fue humano también. Y él también vivió el dolor, y él también veía el dolor en los de allá para decirle, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso se tuvo que haber sentido muy fuerte para él y siendo un man tan viga como lo era él. Entonces ahí yo cuando yo digo, y yo no voy a tener dudas, y yo no voy a tener un poquito de rabiecita, y yo no voy a tener un poquito de tristeza, pues me doy un poquito más de amor entendiendo que estoy en este plano viviendo y recordando. Entonces, claramente llegan dudas y sobre todo porque cuando en mi trabajo, que es esto, comienzo a profundizar más en otras cosas, ya el tema del yoga, fui a la India, estuve en un ashram, digamos que he podido viajar, conocer muchas culturas, he podido estar en monasterios, o sea, he podido aprender mucho de muchas cosas en todo este camino que les conté ahorita que he hecho, no profundicé en el tema de mis viajes, pero he viajado mucho y he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas. Y ahora el tema, digamos, de Oriente está como un poquito, creo que pasó ahora mi etapa es un poco conocer nuestras raíces y ha llegado mucho el tema de las plantas sagradas. Bueno, estuve hace poco en el Amazonas, conociendo un poco de toda esa magnificencia de cultura, de conocimiento, en fin. Y, y claramente hay momentos en donde desde todo eso que nos crean dice, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Y será que este sí es el camino? Y para responder la pregunta que tú dices, que me haces es, siempre vuelvan aquí, porque Dios está aquí. Dios no está en ningún lugar afuera. ¿Y qué significa eso? Tomen 3 segundos. Yo siempre digo, estoy en la oficina, vayan al baño, siéntense en el baño 3 segundos, respiren. ¿Cómo se siente esto? No, yo sé qué es lo que quiero hacer. Ok, ya. No, yo sé que esto es Dios. Ok, ya. Si hoy estás en la iglesia cristiana y sientes que este es tu lugar y que eso es donde debes estar, está perfecto. Si sientes paz, ahí es. Ahí es. Pero no paz, volvemos desde el cliché, todo es perfecto. Ajá. Puede estar ahí la tormenta, ¡ah! Pero yo sé que la tengo que atravesar
Pues ahí está. como Jesús en la barca, Ah, que estaban, y sí, todos los discípulos así, sí, no, ¿qué te sí, pasa? Ay, despiertan a sí, Jesús, y Jesús, pero hombres sí, de poca fe, sí. o sea, todo está bien. Y está en medio de la tormenta. Ujú. Entonces no es que esa paz sea como, voy a dejar a mi esposo, ay, siento una paz. Pucho, son 30 años de casada, son Obvio, hijos. Pues si estás buscando esa paz, pues ahí no la vas a encontrar desde ese lugar. total. Pero si es desde, voy a dejar mi trabajo, un ejemplo, no estoy invitando a que nadie deje el trabajo, Ni que dejen porque al marido. ni que dejen al marido. Pero lo que quiero decir es, hay momentos en donde aquí sabemos, como tú y yo lo hablamos muchas veces de, Pau, ya no disfruto hacer tortas, pero es que, ¿qué voy a hacer? Y yo te decía, tú sabes la respuesta. Pero, Pau, ¿qué voy a hacer? No, no sabemos qué vas a hacer. Pues tú sabes la respuesta. Y siempre la supiste. Ajá, Siempre que venías y hablábamos era, Pau, yo sé que me vas a decir que yo sé, pero claro, nos cuesta dar ese paso total. porque llega un momento en donde, no me acuerdo cuál fue el apóstol, pero es dar el paso en el vacío. O Ajá. sea, y como, sigue, tranquila. Pero es que hay vacío. ¿No? Que ¿Vale? caminó sobre las Sí, que aguas, caminos, Pedro. Pedro. Ajá, Es como, da el paso, pero no me voy a hundir. Y cuando él no cree, se hunde. claro, total. Porque es que es no creer. Entonces, ¿cómo atravieso esos momentos de duda? Es confiando en el Dios que tengo acá. Y si voy a fallar, es porque así tengo que ser. Porque de ese fallar fue aprender. Ahorita lo hablábamos tú y yo de crear el podcast y sí, cómo lo hice y pasó esto y después no y después sí. Pero todo esto te llevó a estar hoy acá. Total. Entonces, Y cuando uno lo sentirme ve, así, feliz, hacerlo. entonces así manejo las dudas, es en comunión con Dios, pero dentro de mí. Y cuando aprendemos a manejar eso, aprendemos a vivir en esa espiritualidad, a entender que somos espirituales, nuestra vida, nuestra relación con nosotros mismos empieza a mejorar y eso, por ende, lleva a mejorar nuestra relación con los demás, que eso es lo más bonito. Yo pasó un momento, yo creo que ya solté mucho eso porque a mí me cuesta mucho las redes sociales porque se ve mucho espiritual y se ve mucho y se ve mucho, estoy vestida de blanco, mi querida hermana, namaste, y te recibo así. Esto me entra un poquito en reversa porque para mí la espiritualidad se vive en conocer la persona y en su vida. ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo está tu relación con el trabajo, con el dinero, con tu familia? Y no significa que me gano millones de millones, no es tu relación con el dinero. ¿Cómo está tu relación con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, con tu papá? ¿Cómo está tu relación con tu cuerpo, contigo? Ah, yo quiero ser como tú eres una guía para mí. Más no porque me hablas de que hoy es el portal 91111 o porque hoy es, o porque hago yoga y me pongo el pie en la frente. ¿Cómo reflejas, que es lo que me preguntabas antes, cómo se refleja esa espiritualidad en tu vida? Te sigo y no me dices, hola hermana, namaste, que Dios te bendiga, querida hermana de Dios, ¿no? Y ahorita no sé si esto lo vas a poner lo que antes hicimos, pero yo en mis sesiones soy hasta grosera y soy muy humana, porque es que yo estoy encarnando un cuerpo humano. Entonces Total. yo no estoy ni elevada ni da porque sé, porque hago yoga, porque no hago, porque medito, porque no medito. Esas son herramientas. Pero yo sigo siendo que te digo, ¿qué más, dale, bien o no? Obvio. Porque Es tu esencia. es mi esencia. Y es lo que vine a experimentar, porque si no hubiera nacido yogi en una cueva, yo estaría ahí sin relacionarme con nadie. No sé si has escuchado a Diego Dreyfus ¿Sí? y él también habla, dice palabras también pues fuertes y él dice, si tú sientes represión por cómo yo hablo, pues el problema es tuyo, no mío. Reflejo en mí, no es O mío. sea, no es problema mío porque es mi esencia y yo soy así. Y las personas que me quieren escuchar me escucharán y ya saben cómo soy. Y si estás buscando el gurú, el namaste, pues no lo vas a encontrar acá. Pues, Exactamente. búscalo en otro lugar. Y no quiere decir que no podamos mejorar ciertas cosas. Obviamente hay mucho que tenemos que mejorar como seres humanos, pero pues hay una esencia, Así, es tu esencia tal la que cual, no puedes tal cual, cambiar. tal Y cual. cuando la pierdes es cuando llegas y te sientes vacío. Cuando sientes ese vacío en tu corazón, en tu alma, tu espíritu, diciéndote como que esa no eres tú. Y eso se te va a caer en algún momento. Exacto. Y ahora que hablabas de las redes sociales, el podcast pasado fue hablando de Ujú, ser influencer y las ujú. redes sociales. Y hablábamos de eso, muchas personas dicen como que es que las redes sociales son una mentira. Y el otro día teníamos una reunión de nuestro equipo y mi Ajá. esposo decía,
yo me siento tranquilo porque en mis redes sociales yo hablo lo Soy que es. yo. O sea, cuando ven a mi esposa en la calle dicen, ah, no, sí, sí, es Así, bonita. sí. O sea, no son filtros. Cuando me ven en la calle con mi esposa y ve que nos cogemos de la mano, que Dicen, nos ah, es abrazamos, real. es verdad que se Sí. quieren. Es aprender a encontrar esa esencia de nosotros y de ahí para allá mostrar cómo somos nosotros como esos seres espirituales y lo que Dios nos trajo a reflejar en el mundo, para impactar otras vidas que nos van a ver y van a decir, yo quiero hacer lo que Y ella hace, que era puedo, lo que tú decías. y puedo, porque es que cuando te conocen a ti, conocen a Andrés y conocen a la familia, es como, ah, son normales. O sea que yo sí puedo tener una relación bonita con mi Ajá, esposo. total. Ay, mi amor, podemos ser felices. Mira que sí podemos vivir así, Ajá, en ajá. medio de tormentas, todo, pero podemos Exactamente, igual ser felices. exactamente. Mientras que cuando los vemos por allá y es como, no, ellos solo pueden porque tienen plata, porque han hecho, porque es que son. Pero cuando tú cuentas tu historia de vida y dices, no, a mí no me ha tocado fácil. Ajá. No es que nos seguíamos amando cuando estábamos mal también. Es como, ah, o sea que yo estoy mal, también nos podemos amar, mi amor. Claro. Sí, sí, se pueden amar. Y eso es lo que le pasa a muchas personas también con las redes sociales o con ciertas parejas o personas que de un momento a otro tú las ves y se te caen de ese pedestal y dices, Ajá, ya no creo en el amor, ya sí. no creo en las personas, ya no creo, pero no es eso, o sea, es que, Además que para mí Instagram es como inspirador. ajá, Como abro un libro para inspirarme. Entonces, si yo lo quiero desinspirarme, no sé si se diga así, pues seguiré una cuenta donde me muestren cómo se maltratan, no sé, exacto. pero pues eso para mí yo lo utilizo, no es para inspirarme en que hay conocimientos que puedo alcanzar. Ay, claramente también veo banalidades, ay, este se casó, qué interesante. Ay, El pero, chisme, obvio. pero yo no lo veo en lo que tú dices, como todo tiene que ser perfecto. Y yo por eso, yo le digo a las personas que siempre con las que estoy es, por eso hasta soy grosera, no grosera desde la grosería que maltrata y hiere, sino porque es como mi ancla a la tierra, es como cuando yo te digo, no quiero decir acá ninguna grosería, pero cuando yo, uy, es como, también estoy acá, o sea, no estoy allá vestida de blanco porque estudio, porque hago, Ujú, porque medito, ay, soy un ser de luz, nada, soy humana con herramientas y una conexión profunda con Dios. claro. Que Punto. sí, tengo esa conexión con Dios, llevo un pasito más allá, estoy conectada cada vez más con Dios, con mi espiritualidad, pero no quiere decir que no me enoje, que no me frustre, que no grite, que no quiera a veces matar a alguien de Y la yo con mi mejor rabia. amiga decimos, podemos ser humanas un minuto. Sí. ¡Ah, no me lo soporto! Y está Está bien. buenísimo eso, ¿eh? Sí, porque mi mejor amiga trabaja como en lo mismo mío y hacemos lo mismo, entonces las dos, como, "Ay, humanidad". Y después me dije, tu humanidad es oscurísima. Y yo, sí, es oscura. Soy negra, mi aura está negra. Y me da el permiso y también está bien, con Total. tal de que no lastime al otro y se quede en algo jocoso acá, está bien también. Mi Pau, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que dice, ay, me encanta lo que ellas están hablando, pero realmente sí siento que necesito cambiar algo ahí en mí, que necesito más sentirme más espiritual? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo pueden empezar este camino? ¿Qué necesitan Yo, hacer? yo siempre digo que busquen a alguien que les pueda como dar una guía, una persona y no tiene que ser alguien como yo o un ejemplo como Ale. Si tu mamá para ti es luz, conéctate con ese ser desde la luz y desde el amor. Y desde ahí vas abriendo un campo y comienza a pedir que el universo o lo que sea para ti ese ser, lo que sea Dios, espíritu, lo que sea, que te llegue, que te mande y que te ponga enfrente de ti ese libro, ese retiro, esa persona, ese podcast, tanto que te puede ayudar a iluminar y que tú digas, voy a hacer esta práctica que ellos están hablando, voy tal vez a empezar a, como dijo Paola hace un momento, ir al baño, respirar y sentir. Y tal vez desde ahí se va despertando. Pero lo que yo más digo es buscar espacios de conexión contigo, buscar espacios de empezar a sentirte y a reconocerte que eres espiritual. Y cualquier cosa que nos lleve a hacernos sentir espiritual, creo que ese es el camino. Me Y del encanta. espiritual, reitero, no es de la religión, sino soy feliz, siento amor, siento gratitud, me siento que soy uno. Ya estás en el camino que es.
No tiene que ser el yoga, no tiene que ser una religión, no tiene que ser plata sagrada, no tiene que ser nada, no tiene que ser nada. Solamente que Dios en su divino amor al estar en este plano nosotros, nos manda diferentes herramientas y empieza a accionar, empieza, empieza a accionar, empieza a cambiar en esa rutina algo. Haz una oración en las mañanas. Yo a mis pacientes que tienen una conexión desde alguna religión o cristianos o católicos les digo, saca la Biblia y léela, pero siéntela. Siente eso que no leas una cosa grandota. Lee algo y Dios está conmigo. ¿En qué momentos de mi vida he sentido que Dios está conmigo? Y ahí quédate sintiendo eso. Gracias, Señor, porque ahí estás. Eso es espíritu, eso es empezar. Y de ahí tu alma te va a ir llamando y encontraste ese podcast, entonces dice voy a escuchar, voy a ver qué es lo que Paula ha hecho o voy a ver qué es lo que se puede hacer en diferentes espacios y de ahí nos vamos. O sea, nos vamos en ese camino, me refiero. Claro. ¿Y qué libros, herramientas, prácticas de pronto que a ti te han funcionado que les podría recomendar? Es que he pasado por tanto. Pero hay un libro muy bonito y me llega en este momento a mi cabeza y se llama Conversaciones con Dios. Ay, me lo han recomendado un Sí, montón. sí. Es que tengo muchos libros que comienzo como todo ese tiqui, 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 tiqui. El plan de tu alma es un libro, el plan de tu alma es lo más bello porque nos comienza como a abrir la perspectiva de vinimos y nuestra alma estaba antes y tal vez todo lo que me pasa es porque lo eligió desde antes para un fin mayor. Eso es, digamos, un resumen muy pequeño de lo que trata el plan de tu alma. Esos dos libros son los que en este momento siento que quisiera como recomendar. Eh, y como prácticas, el yoga es una práctica que te conecta, pero no el yoga solo de las asanas, de las posturas, sino el yoga que te permite, después de mover tu cuerpo, de conectarte a través de respiraciones, de estar muy presente aquí y ahora. Ahora siéntate y siéntate. Siéntate, que al tú sentirte es sentir a Dios. Y vas a encontrar en esa quietud a Dios. Pau, no sé cómo meditar, eso suena muy bonito, pero yo no puedo, pero yo no sé, pues vuelvo al tema del ejercicio, si nunca he hecho abdominales y yo te pongo a hacer 100 abdominales, pues de como tres, uy, no puedo más. Obvio. Pues es igual, tengo que empezar con algo y hay podcast, busquen en YouTube, hay muchas aplicaciones en los celulares en donde nos dan el espacio para meditar, solo respirar, solo contemplativo de siente tu nariz. Pero Pablo, no puedes sentir la nariz, sí puedes sentir la nariz. Simplemente trata de percibir alguna sensación en tu fosa nasal derecha. Dijiste, siente la nariz y me picó. Eso Sí. suele pasar, porque llevas toda tu atención a un lugar. Claro. Entonces, hay muchas formas, pero mi recomendación claramente desde donde, como tú me lo decís, me lo preguntaste, desde lo que me ha servido a mí, el yoga y toda esa filosofía oriental, me sirvió mucho. Aprendí a orar a través de los cristianos, porque también hubo un momento en donde estuve mucho en las iglesias cristianas o en la parte cristiana, entonces aprendí a orar, aprendí a amar a Jesús y a conocerlo desde lo que cuentan pues que vino a ser. La iglesia católica me enseñó y me presentó a María. Entonces, sencillamente es en el permiso de seguir a su alma, que donde estén está bien. Hay una frase que me encantó, una vez escuché a una mentora y decía que era algo así como cuando tu alma baila, donde tú sientas que tu Qué alma bonito, baila. qué bonito. Y eso me encantó porque es así, así se siente esa plenitud, esa Tal cual, espiritualidad, esa conexión, tal esa cual. fe, que tu alma está bailando. Y que como dijimos, cuando, así como Jesús cuando estuvo en la barca y está en medio de la tormenta, que igual también se puede sentir esa paz, esa tranquilidad y esa fe. Y solo, no sé si ya para cerrar, pero algo que creo que es importante marcar y es la espiritualidad y el yogi, la que cree en Jesús, pero también tiene su maestro yogi.
porque la espiritualidad va mucho más allá de todos esos conceptos que el humano nos ha creado. Entonces, cuando yo veo que Dios está en todo, pues está en Jesús, está en María, está en todo, hasta en la maldad también, porque la maldad también en algún momento fue creada por un fin mayor. Entonces, es que nos demos el permiso de sentir a Dios en todo. Y mira que, no sé si hay otra pregunta más. ¿No? Empezamos y te dije, no sabía, y para mí el tema de la espiritualidad era como, uy, madre, voy a hablar de este tema, pero fue hablar de cómo una persona mundana, humana, relajada desde su experiencia, vive a Dios desde la espiritualidad y no desde los conceptos de religión, y de ahí puedo acompañar y ser luz para muchos para que encuentren su luz. Una guerrera de la luz. Una Lo guerrera. hablamos un día. Sí, y me encanta también esa frase, sí, una sí. guerrera de la luz. Una guerrera Y de la mira luz. que ahorita que estabas hablando de que muchas palabras se han distorsionado por medio de las iglesias o de la política, de todo. Y yo he leído muchos libros de Laín García y él ahí dice, en una de las partes, dice, la palabra que se usa siempre al terminar una oración es amén. Pero él decía, la iglesia le puso la tilde, porque Dios dice amén. Amén. Wow. Y eso me encantó. Amén. Amémonos los unos a los otros. Amén. Ama todo lo que haces y que todo lo que hagamos sea como si fuera para Dios. Y bueno, antes de cerrar, quería darle las gracias al patrocinador de este podcast, que es Cabet Fashion. Escogí este outfit súper lindo, súper cómodo, y aparte de cómodo y súper lindo, pues es como súper sexy, sí, súper nada mostrón, sino sexy. Me encanta, sexy, sí, así súper chic. Me encanta, muchísimas gracias. Me medí 6 conjuntos. No puse a votar a las personas de cuál les escojo. ¿Ganó este? Ganó, era uno igual a este, pero beige. Ya, sino que este era como hecho a mi medida. Okay. Entonces escogí este, me encantó. Y muchísimas gracias a Cabet Fashion. Se ve divina. Muchísimas gracias. Sigan la página para que puedan comprarle muchas cositas hermosas. Y bueno, y a ti, Pau, muchísimas gracias por este espacio, por abrir las puertas de tu casa, de tu espacio sagrado, para que hiciéramos este podcast. Me encantó hablar contigo de este tema. Mil gracias. A ti, mi vida linda, muchas gracias, y muchas gracias también a todos los que nos escucharon, y gracias a ti por crear estos espacios para llegarle, y eso es servir. Ay, sí. Y entonces te lo agradezco también a ti. Muchísimas gracias, mi Pau. Y a ustedes, muchísimas gracias por ver y escuchar a Gracia 2. Chao. Gracias por escucharnos para crecer juntos. Esperamos que este episodio los haya edificado y hecho sentir agraciados. Si fue así, danos like y compártelo. Nos vemos en un próximo episodio.